Bueno, muchas gracias al equipo de Grupo Salinas por la invitación. Gracias, Angie, es un gusto estar acá otra vez. La última vez que andaba por acá andaba como bateador emergente porque uno de mis compañeros no pudo venir y tuve que improvisar una plática, pero esta vez es una plática 100% diseñada para ustedes. ¿Estoy picando? Estoy picando. Muy bien. El día de hoy vengo a platicarles del amor, ¿no? Y creo que esta plática se va a conectar muy bien con lo que les estuvo platicando Francis, porque justamente nosotros como diseñadores nos enfocamos mucho en la interfaz, nos enfocamos mucho en lo que el usuario está viendo, pero el día de hoy vengo a platicarles lo que pasa en la mente de los usuarios. Y para eso, y para hablar del amor y para hablar de crear experiencias que enamoran, voy a hablar de puertas, ¿no? ¿Qué es esto, muchachos? Una puerta, ok. Estamos todos de acuerdo que es una puerta, ¿no? ¿Por qué sabemos que es una puerta? Tiene chapa. ¿Qué más? Tiene un marco. No lo soples, Layo. Es que eso es este ejemplo en mis clases, entonces. Muy bien, entonces es una puerta, tiene picaporte, tiene un marco, lo ves, sabes inmediatamente que es una puerta, no tienes que adivinarlo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cómo saben que es un librero? Ok, entonces, ¿qué es esto? O sea, es un librero puerta, ¿no? Pero se tardaron un poquito más en contestar, ¿no? Digo, ese es un poco el ejercicio porque tenemos reacciones que son como muy inmediatas, o sea, nuestro cerebro nos está diciendo de inmediato qué es lo que estamos viendo. Sabemos que, pues esto tiene libros, tiene repisas, es un librero, pero en el momento en el que vemos que algo es poco convencional, nuestro cerebro hace como ese switch de decir, pues es un librero puerta, ¿no? Pero esto no quiere decir que vas a desconfiar de todos los libreros de ahora en adelante, ¿no? Que no vas a intentar empujar a abrir todos los libreros, ¿no? Entonces, tenemos dos elementos que son diametralmente diferentes, que puedes reconocer, que no necesitas ponerte a pensar y tratar de acomodar libros en una puerta, ni tampoco tratas de abrir todos los libreros, ¿no? Tienen características muy distintivas. Y esto tiene que ver con que tu cerebro tiene una expectativa. Tú cuando ves una puerta, esperas que sea algo que puedas abrir. Sabes cómo funciona una puerta, no tienes que reaprender, ¿no? Cuando ves un librero, sabes cómo puede funcionar, ¿no? Se genera una expectativa de inmediato, es un instinto, ¿no? Todos se han enfrentado a este dilema de la puerta que se jala o se empuja, ¿cierto? ¿No? Es algo tan cotidiano y es algo tan sencillo y es un problema tan estúpido, ¿no? O sea, no ponernos de acuerdo si una puerta se abre o se cierra, y que en un tiempo donde tenemos drones y tenemos celulares que graban calidad HD, todavía no podemos arreglar las puertas, ¿no? De hecho, es un problema bastante crítico. O sea, si llega a fallar el sistema de la puerta, puede lastimar gente, o sea, todos han visto algún video de alguien estrellándose con el café de Starbucks en la puerta, ¿no? O ustedes mismos se han accidentado con una puerta. Es un error tan absurdo y tiene que ver con la expectativa, ¿no? Yo llego a la puerta y pues espero que se empuje o que se jale. Yo no espero que la puerta se rompa, ¿no? Hay un tema de expectativa ahí. Bueno, a principios de los 90s, finales de los 80s, este viejito, mi cuate Don Norman, él se dio cuenta que esto era un problema, ¿no? Y justamente dice, ¿por qué las puertas necesitan un manual? ¿Por qué tienes que ponerle una etiqueta de push o de pull? Es una puerta, ¿no? Debería, con la pura intuición de saber si tiene una manija o tiene algo, puedo saber si se empuja o se jala. Al grado de que él inventó el concepto de las Norman Doors en su libro del diseño de las cosas de los objetos cotidianos. Él diseñó esta propuesta de puertas que seguramente ya todos conocen, donde, como las puertas que tenemos aquí, que del lado donde se empujan solo tiene una placa y del lado donde se jalan tiene una manija. Es intuitivo, no tenemos que pensar, ¿no?
es la expectativa, el funcionamiento de la puerta cumple con nuestra expectativa. Quiero dejar de utilizar esa palabra. En su libro y en comunicación alrededor del libro, él utiliza objetos que desde que los vemos, nuestra intuición, sabemos que no funcionan, ¿no? O sea, ustedes ven este tenedor y saben, no necesitan verlo, no necesitan usarlo, no necesitan levantarlo y darse cuenta que no funciona. De solo verlo, ustedes ya producen la expectativa de cómo funciona. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Sí. ¿No? O sea, ustedes no van a averiguar, a lo mejor esto es rígido, no sé, ¿no? A lo mejor la cadena es nada más una textura, a lo mejor es rígido, pero no te vas a esperar a equivocarte. Tu cerebro automáticamente descalifica esta posibilidad de que tú puedes utilizar de una manera intuitiva este objeto, ¿no? No necesitas racionalizarlo. Entonces, la palabra que no dejo de utilizar es la palabra expectativa, ¿no? La expectativa es la esperanza o la posibilidad de algo, ¿no? Yo tengo ustedes tienen una expectativa de esta plática, de este evento, ¿no? Yo tengo una expectativa de transmitirles cierto conocimiento. Constantemente nos estamos formando expectativas y constantemente nos movemos en este concepto de la esperanza. Yo espero que el tiempo que estoy invirtiendo me retribuya en algo. Yo espero que el esfuerzo que estoy invirtiendo me retribuya en algo. Constantemente estamos haciendo esta negociación, ¿no? Entonces, la expectativa es algo muy humano, ¿no? Entonces, todos los mamíferos superiores tenemos alguna capacidad de tener expectativas. Pero además, la expectativa es la clave del amor. La expectativa es la clave de esa retroalimentación positiva que nos hace sentirnos enamorados, que nos hace sentir felices. Hay una fórmula, la felicidad tiene fórmula, ¿sabían eso? O sea, lo podemos formular. La felicidad es expectativa menos realidad, ¿no? O sea, nosotros cuando vamos a iniciar una experiencia tenemos una expectativa, entonces tenemos un estado cero, ¿no? Apenas vamos a iniciar la expectativa. Entonces, apenas vamos a iniciar la acción. Entonces, cuando vamos a iniciar la acción, automáticamente, o sea, no podemos controlarlo porque nuestro cerebro está diseñado para eso, se forma una expectativa. Que además es muy humano, que suele ser muy optimista. Tenemos un sesgo que se llama el sesgo del optimismo, en donde sabemos que los infartos, las enfermedades cardiovasculares matan a 5 de cada 10 personas. Pero aún así siempre decimos, a mí no me va a pasar, ¿no? Ese es un sesgo del optimismo, es a mí no me va a pasar. Entonces, siempre te sesgas y dices, me va a ir bien, va a salir mejor. Aunque seas pesimista, de verdad, es humano, porque si no, no tendríamos esa motivación. Y después sucede la realidad. Entonces, o se cumplen tus expectativas, se sobrecumplen tus expectativas, o se cumplen a medias, o fallan por completo. Tu felicidad está sujeta a qué tan real, qué tan cumplidas están tus expectativas respecto a las que tenías antes. Entonces, esa parte bonita del amor, esa parte disfrutable, es porque constantemente estás poniendo expectativas y estás esperando que se cumplan. Si se cumplen, eres feliz, ¿no? Si no se cumplen, sufres. Todos han hecho un trámite burocrático, ¿cierto? ¿Alguien no ha hecho un trámite burocrático? Estoy pensando en pagar impuestos, sacar un acta, ¿no? O sea, los llevo, estamos hablando del amor y los pongo a pensar en trámites, qué mal pedo, ¿no? Es muy temprano para pensar en Hacienda. Pues todos saben que tienen que hacer un trámite. Y desde que lo tienes que hacer, desde que te dicen, no, es que te falta tu constancia, ¿no? Entonces, pues vas y es horrible. Tu vida sigue, ¿no? Es como, pues te esperaba que fuera una monserga, fue una monserga. No te deprimes, o sea, no dices, bueno, es que yo esperaba que fuera, o sea, nadie espera ir al SAT y espera que sea feliz, ¿no? Entonces, cuando las expectativas son bajas,
Y de hecho eso es algo que complementa la fórmula de la felicidad. Y siempre te dicen, ten expectativas bajas y nunca vas a ser infeliz, ¿no? Cuando la expectativa baja y la realidad es horrible, lo podemos sobrellevar. La verdad es que no hay algo que se rompe ahí, ¿no? ¿Cuál es el punto? Pues el complemento, ¿no? Si tengo que hacer un trámite, pienso que va a ser horrible y resulta que es súper fácil, puta, hasta ni te la crees, ¿no? Dices, wow, expectativas superadas, esas son cosas que te quedan, ¿no? Como decía Francis, o sea, la gente se acuerda de cómo los hiciste sentir. Me acuerdo que superó mis expectativas, wow, no manches, salió fácil, ¿no? Todos han tenido esa carita de incredulidad, no me digan que no. Pero ¿qué pasa cuando tenemos estas expectativas irreales, ¿no? De que debería ser fácil, pero resulta, ¿por qué nos formamos? ¿Por qué nos ilusionamos así? O sea, imagínate a alguien que te dice, voy a ir al SAT por primera vez. Güey, no sabes, o sea, tratas hasta de bajarle las expectativas para que no se dé ese choque con realidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es la experiencia que te rompe. Esto es lo opuesto al amor, esto es lo opuesto a la felicidad, es la infelicidad absoluta cuando tienes esta bajada en la gráfica, ¿no? Entonces, algo que quiero destacar mucho es cuando nosotros planteamos bajas expectativas, es decir, traduciéndolo un poquito al lenguaje de diseño, ¿no? Si nuestro sitio es horrible, ¿no? Si nuestra experiencia es lenta, pero el usuario tiene que utilizarnos, porque no hay alternativa alguna, pues la gente va a ir. No quiere decir que no vayas a vender tu producto, no quiere decir que no vaya a haber demanda. Pero en el momento en donde haya un competidor que cumple, que supera las expectativas de la gente, la gente se va a ir por allá. Le pueden preguntar a los taxistas, ¿no? Lo que realmente rompe a la gente es cuando la expectativa es alta, cuando tú haces una campaña de comunicación y dices es rápido, es fácil, es la mejor alternativa en el mercado. Cuando la gente puede googlear y te está comparando con empresas que ni siquiera operan en México, cuando te están comparando con estándares de calidad que ni siquiera son los que tenemos aquí, ¿no? Entonces se forman altas expectativas y no se cumplen. Ese es el corazoncito roto, ¿no? Entonces, todo este choro de expectativas, ¿no? Nosotros controlamos la curva de felicidad de nuestros usuarios. O sea, nosotros podemos diseñar para enamorar a la gente si controlamos la expectativa y alineamos el resultado con esa expectativa, ¿no? En el momento en el que ponemos en manos de nuestros clientes un producto que sabemos que no cumple con lo que promete, sabemos en lo que nos estamos metiendo, ¿no? Siempre un under promise y un over deliver, como dicen, ¿no? Promete bajo pero entrega alto, siempre te garantiza una buena experiencia, ¿no? Cuando hablamos de servicios financieros, cuando hablamos de transacciones, pues si tú le dices al usuario, pues mira, va a ser más rápido, no te prometo, por lo menos ya no tienes que ir a la sucursal. Bueno, puta, pues ya, vamos de gane, ¿no? Entonces, vamos a ahondar un poquito más en qué sucede en nuestro cerebro cuando hacemos esta expectativa, ¿no? Porque la expectativa es un proceso mental. Tenemos una estructura cerebral especialmente construida para formar expectativas, que es la corteza cerebral, el lóbulo frontal, ¿no? Todo este elemento en nuestro cerebro, que lo tienen todos los mamíferos, o sea, lo tienen los lobos, lo tienen los primates, ¿no? Pero nosotros somos la especie que tiene más desarrollada esa estructura, porque es vital para nuestra supervivencia. Formarnos expectativas nos ha permitido ser la especie dominante que está destruyendo el planeta, ¿no? Esta estructura a lo que se dedica es hacer toda la cognición superior. O sea, el centro del habla está ahí, el centro de cálculo matemático está ahí, y lo curioso es que es una parte que no es vital para el funcionamiento de nuestro cerebro. O sea, hay gente que se daña el lóbulo frontal y vive perfectamente toda su vida, pero no puede imaginarse cosas. O sea, tú le dices, ¿qué pasa si abro esa puerta?
blanco. O sea, no pueden anticiparse, no pueden imaginar, no pueden generar expectativas. Eso es lo que pasa cuando se daña esa parte del cerebro, ¿no? Entonces, si tenemos un órgano que está dedicado a las expectativas, y además es un órgano gigantesco, ¿no?, que ocupa el 30% de la masa cerebral, pues es normal que lo que rija nuestra vida y nuestras emociones sean las expectativas, no necesariamente la realidad, ¿no? Hay en el libro de Stumbling on Happiness, de Dan Gilbert, él habla acerca de que el lóbulo frontal es una especie de simulador. O sea, nuestro cerebro constantemente está inventando posibles futuros. Estamos constantemente viviendo posibles resultados a la realidad que tenemos. Es un simulador de carreras. No es lo que está sucediendo. O sea, nosotros en nuestro cerebro podemos recrear sonidos, podemos recrear sabores, podemos recrear emociones, aunque no estén sucediendo, las podemos simular. Está cañón lo que podemos hacer como humanos, ¿no? El problema es que lo que alimenta ese simulador son cosas que nos tienen que haber pasado. O sea, el ser humano por definición no puede inventar cosas que no existen, ¿no? Cuando acabé esta plática, cuando acabé la presentación, ayer venía pensando que estaría genial, si lo quieren buscar, hay un ejemplo de cuando los exploradores, cuando empezaron las cruzadas, que iban de Europa a la parte norte de África, y que regresaban los exploradores y trataban de describir un elefante. ¿Era un elefante o un rinoceronte? Trataban de describir un animal que no está en Europa. Y entonces los ilustradores que trataban de recrear el animal, pues hacían un bicho súper raro, ¿no? Porque jamás habían visto el animal. Entonces le ponían pues patas de un animal y cuerno de otro animal, porque los humanos no pueden generar cosas que nunca comprenden, que no entienden. Vivimos de nuestras experiencias pasadas, nos formamos conjeturas, incluso alimentamos de ficción y de deseos. O sea, nuestras expectativas pueden estar fundamentadas en imaginario, ¿no? ¿Cómo te imaginas que es la experiencia ideal de Hacienda? ¿Cómo? Que no exista. Bueno, eso sí es ficción, güey. No importa a dónde se vayan, o sea, muy probablemente, o sea, parten de la experiencia que conocen de Hacienda y tratan de quitarle o ponerle elementos, ¿no? Recuerdan las cosas que no les gustan. Pero no es que ustedes puedan rediseñar una experiencia de gestión de impuestos desde cero, porque no lo conocemos, porque no tenemos de dónde generar esa información. Hay un ejercicio psicológico muy interesante que es, imaginen una pelota. Todos ahorita en su cabeza imaginen una pelota, ¿no? Ahora imaginen que esa pelota está en una mesa. Después alguien llega, le pega esa pelota y la pelota rueda por la mesa. ¿Ya lo visualizaron todos? ¿De qué sexo era la persona que le pegó a la pelota? No habían pensado en el sexo hasta que yo no les dije, ¿cierto? ¿De qué color era la pelota? Pero le pusieron color a la pelota porque para visualizar la pelota tenía que tener un color. Pero para visualizar la acción no tenían que visualizar a la persona. ¿Están de acuerdo? Entonces, su cerebro recuerda lo que al cerebro le conviene recordar en ese momento. No pueden visualizar toda la escena completa. Entonces, están formando conjeturas, están armando esa expectativa en el instante, en el momento. Entonces, pues si empezamos a extrapolar todo esto al amor, ¿no?, a nuestra vida cotidiana, pues realmente las cosas que nos gustan son las cosas que esperamos. Pero las cosas que esperamos dependen de cosas que ya nos pasaron. Entonces las cosas que nos gustan son las cosas que ya nos pasaron. O tienen ese elemento de cosas que ya nos pasaron. No podemos elegir que nos gustan cosas nuevas. Es una paradoja bastante interesante. ¿Cómo diseñas o cómo le ofreces algo nuevo a un cliente cuando te va a comparar con experiencias pasadas? Incluso con experiencias imaginadas, ¿no? Es que yo veo un dribble bien padre de una interfaz, ¿por qué no puede ser así? Pues porque es data falsa, güey, ¿no? Porque esa gráfica no la va a utilizar nadie para hacer una estimación financiera, ¿no? Entonces, el problema es ese, tenemos que considerar que estas expectativas están alimentadas
de una serie de piezas que no necesariamente están conectadas con la realidad. Es el reto, ¿no? No podemos generar una expectativa de lo que no conocemos. Extrapolando el concepto de la expectativa, está este modelo de Nir Eyal, que se llama, en su libro que se llama Hooked, ¿no? Entonces, Nir Eyal lo que dice es, la expectativa la puedes dividir en diferentes elementos. Tienes un detonador, ¿no? Yo llego y te ofrezco y te digo, si entras aquí, vas a ganar dinero. Hay un detonador. Tú te formas esa expectativa. Tú dices, hay algo aquí que me llama la atención, ¿no? Y conforme jalas al usuario, conforme lo enganchas adentro de esa experiencia y vas cumpliendo su expectativa, puedes formar un ciclo de retroalimentación en donde estás constantemente cumpliendo esa expectativa, le estás dando un beneficio y entonces lo metes en lo que Nir Eyal llama el gancho, ¿no? Que es el concepto de las experiencias adictivas. Esto es el amor, ¿no? Ves a un chavo, una chava súper guapa, tú dices, no, pues de aquí soy, ¿no? Ahí está el gancho. Lo conoces, te acercas, te dice, empieza a decir cositas bastante interesantes, tú ya te viste con el anillo, ya te viste en la noche de bodas, ¿no? Y constantemente esta persona te está retroalimentando de cosas que te hacen sentir bien, ¿no? Estar con él, te dice cosas bonitas, ¿no? Te compra, tú le compras, te retroalimenta. Eso es el amor. Cuando ya no se empieza a cumplir la expectativa, cuando ya formas cierta resistencia al mismo ciclo, a las mismas acciones, es cuando ya no se empieza a cumplir, ya no me hace sentir como antes. Es que ya te salió panza, ¿no? Es que ya no me hablas bonito como antes. Se rompe el ciclo y se rompe el amor. Ya no nos sentimos tan felices, ¿no? Hacer una experiencia, diseñar una aplicación, diseñar un sistema es entender cuál es la expectativa que tienen los usuarios, cuál es el amor, qué es lo que los enamora, ¿no? Eso UX funciona en la vida, ¿no? Vean el video del principio que les digo que es una filosofía de vida. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguien no está de acuerdo? Está padre, o sea, el amor nos lo venden como este concepto súper intangible y sí es algo muy humano, pero la verdad es que nuestro cerebro está diseñado para responder a este ciclo. O sea, no por algo somos una especie que ha sobrevivido tanto tiempo en este planeta, ¿no? Estamos programados para funcionar. Bueno, todo esto qué chingados tiene que ver con UX, ¿no? Porque no estoy hablando de interfaces, no estoy hablando de diseño, ¿no? Bueno, UX es la disciplina que se centra en desarrollar empatía, desarrollar compasión por otra persona, entender cuál es la necesidad de otro ser humano, de otro individuo, y que nosotros diseñemos una solución, un sistema, un producto que le ayude a resolver un problema, y porque lo entendemos, ¿no? Sabemos que la gente, ahorita estoy trabajando en el banco, estoy trabajando en un proyecto de crédito, y estamos viendo que la gente no quiere un incremento de línea de crédito, ¿no? La gente quiere un colchón en caso de que tengan que llevar al niño al hospital y tengan que dar un depósito, ¿no? La gente no quiere una tarjeta, la gente quiere un medio de financiamiento que le permita cada 15 días estar empujando los pagos, ¿no? Eso es empatía. No es nada más decir, yo veo cómo le vendo este producto. Es ponerte en sus zapatos, ver cómo es su situación, qué son las cosas que genuinamente le duelen, ¿no? Ver cuáles son sus expectativas. Eso es UX, ese es el core de todos los diseñadores, debería ser el core de todos los diseñadores. Entendemos esas expectativas en dos niveles. Podemos entender lo que la gente piensa, porque nos sentamos a platicar con ellos, porque le decimos, oye, estamos diseñando este producto o queremos ofrecerte, ¿cómo es tu vida? ¿No? ¿Qué haces? ¿Dónde trabajas? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Qué te duele? ¿Cómo te gustaría que fuera? O sea, les hacemos una hora de terapia, ¿no? Donde tratamos de sacarles toda la información que podamos para que nos digan qué necesitan. Pero además no nada más nos quedamos con su versión de las cosas, también los vemos utilizar las cosas. Les hacemos pruebas de usabilidad, les ponemos prototipos.
vemos que suben y bajan y que no le entienden y que no le pueden picar. Oye, ¿qué esperabas ver en esa pantalla? Pues es que yo esperaba ver el resultado, ¿no? Ah, ok, entonces entiendo que tu expectativa es tal, ¿no? Pero necesitamos ambas piezas, no podemos nada más quedarnos con su versión, no podemos nada más quedarnos con los videos o con las gráficas de cómo utilizan, tenemos que entender qué está detrás de esa necesidad para tener empatía real, ¿no? Incluso nosotros mismos como diseñadores pecamos de no cumplir las expectativas, porque nosotros como diseñadores también tenemos expectativas, ustedes como gente de negocio también van a tener expectativas, es que yo quiero vender 300,000 productos, ¿no? Es que yo quiero poder hacer un comunicado de prensa de que nuestro producto hace tal. Entonces, pues nosotros queremos siempre vender la nave con todos los, ¿no? Que le funcione a todos, como decía Francis, ¿no? Todo México lo compre, que nadie me pueda alcanzar con la última tecnología, ¿no? Pues, o sea, le terminamos quitando todas estas cosas, pero realmente nadie se puso a preguntarse qué es lo que quería el usuario, cuál era la expectativa del usuario, que suele ser muy sencilla, ¿no? Todos como usuarios, o sea, que nos digan un textito, que nada más te digan, vas bien, campeón, ¿no? ¿No? Que llegaras a Hacienda y que te digan, mira, tenemos un montón de gente, se va a tardar 30 minutos el trámite, pero mira, sírvete un cafecito, ¿no? Que lo aplicaron en muchas sucursales de bancos, ¿no? Ah, pues mi expectativa es, yo espero llegar rápido y salir rápido, pero si me voy a tardar, ayúdame a establecer una expectativa de que voy a esperar cómodamente, de que no voy a perder mi tiempo, ¿no? No necesariamente tenemos que invertir, no necesariamente tenemos que proponer algo que es imposible de hacer. Si entendemos bien el mapa mental del usuario, si entendemos bien la expectativa, podemos hacer cosas muy sencillas, muy rápido, ¿no? Para entender la expectativa, tenemos que tener estos 4 elementos. Tenemos que entender quién es la persona, tenemos que entender qué sistema está utilizando, porque no es igual diseñar para un teléfono que para una computadora, que para un reloj. Tenemos que entender cuál es el mejor uso del sistema. Tenemos que entender en qué contexto va a ser uso del servicio y tenemos que entender cuál es nuestro objetivo como negocio. Todos estos 4 elementos nos permiten cumplir una expectativa, entenderla y cumplirla, ¿no? Porque últimamente tenemos que vender, últimamente tenemos que cumplir ciertos objetivos de negocio y tenemos que establecer una expectativa que nos ayuda a cumplirlos. Entonces esta es una simplificación de ese contexto. Y después, ¿qué otra cosa nos permite hacer UX? UX nos permite hacer diferentes escalas de entendimiento, ¿no? Este es el proceso ideal. O sea, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es el problema? O sea, antes de proponer soluciones, antes de decir que la solución es una aplicación o es un sitio, primero tenemos que encontrar cuál es el verdadero problema, cuál es la pregunta que nos deberíamos estar haciendo, ¿no? Entonces, cuando desarrollas empatía con la gente, cuando te acercas, entonces empiezas a generar estas hipótesis de, antes de la expectativa, hay un problema, hay una necesidad de resolver algo. Entonces, cuando tienes un equipo de diseño y está investigando, el primer entendimiento es cuál es el problema. Otra vez, regresando al proyecto en el que estoy trabajando yo, el problema no es que la gente quiera una tarjeta. El problema es que la gente necesita un elemento con el cual hacer un financiamiento. El problema es que la gente necesita un producto con el cual afrontar una emergencia, ¿no? Entonces, la solución pueden ser muchas cosas. Entonces, el siguiente paso es experimentar alrededor de cuáles son todas las potenciales soluciones que podrían resolver ese problema. ¿Cómo cumplo la expectativa? ¿Cómo establezco la expectativa y la cumplo? ¿No? Porque también hay que establecer la expectativa, de eso también tenemos control nosotros. Por último, podemos iterar diferentes versiones de esa solución. O sea, podemos ya decir, bueno, el call to action no es el correcto, o la imagen no es la que está cumpliendo la expectativa, pero porque ya sabemos qué es lo que estamos iterando, ¿no? Entonces necesitamos espacio para entender estos 3 componentes. Necesitamos un espacio para entender el problema, para entender que la solución que estamos trabajando es correcta y para entender que la ejecución de esa solución es la correcta. En estos diferentes niveles es como puede trabajar un equipo de diseño. Y por último, las marcas más memorables, las marcas que la gente ama, nunca son casualidad. O
O sea, son marcas que tienen diseñados en sus elementos de marca, en su comunicación, en sus servicios, en las necesidades que cumplen, tienen diseñados estos detonadores, tienen diseñados estos elementos de retroalimentación con los usuarios, ¿no? ¿Por qué la gente ama tanto Nike? ¿Por qué la gente ama tanto Apple? ¿No? Que los hace sentir especiales, porque Apple entiende la necesidad que está cubriendo detrás. La gente de Apple entiende que los usuarios de Apple, no sé si cuántos de ustedes son usuarios de Apple, pero la expectativa no está en el top tecnológico, ¿no? La expectativa está en la integración en un ecosistema, la expectativa está en una propuesta de diseño, la expectativa está en una interfaz, ¿no? Entonces, por eso digo, si yo soy Android, y siempre es como, pinche Apple va 10 años atrás, ¿no? Pero los árboles valen, ¿no? Estas marcas entienden cuál es la expectativa de la gente y tratan de cumplirla. O sea, hacen buenas campañas que establecen una expectativa, ¿no? Nissan hace una campaña de confiabilidad, de reliability, que es su principal driver, y luego lo cumple. El Tsuru, que tiene 35 años, que ellos ya quieren sacar de línea de producción, pero la gente lo sigue comprando, ¿no? Entonces, no es un secreto, no es, ay, ¿cómo le hacen estos güeyes? Es control de la expectativa, es cumplimiento de la expectativa. Y diseño es el elemento clave que ayuda a cumplir esta expectativa, ¿no? Listo, muchachos, muchas gracias.